Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de YouTube de habladecine.com. Nos encontramos estos días celebrando nada más y nada menos que el 60 aniversario del estreno de una de las películas más famosas de la historia del cine y de las más populares de su director Alfred Hitchcock, nada más y nada menos que Psicosis. Y quería pues, dedicar unos minutos a recordarla y a comentar cosas de la misma, por si eso os anima a verla o a volver a verla si es que no la habéis hecho hasta ahora. Psicosis se sitúa en una de las etapas más productivas de Hitchcock. En ese año 60 acababa de estrenar Con la muerte de los talones. El año anterior había tenido un éxito personal que no artístico, como era Vértigo. Y después de Psicosis le aguardaría otra de sus grandes películas, Los pájaros. Después de Con la muerte de los talones, que era una película de grandes estrellas, él quería pues acometer una película pequeñita, rodada en blanco y negro, y para eso se hizo con los derechos de una novela popular de Robert Bloch. eh, Como se hacía en aquella época, se compraba de manera barata, no diciendo para quién era, porque eso podía encarecer el precio. Y para eso usó su equipo de televisión, el que dedicaba a su serie Alfred Hitchcock Presenta. Se rodó en los estudios de la Universal, que Paramount había alquilado para el director. Y lo que atrajo a Hitchcock de esta historia, básicamente era el hecho de que podía manipular al espectador contando un argumento que durante el primer tercio discurría de una manera y cambiaba radicalmente a mitad de la película. Y sobre todo por la famosa escena de la ducha que le pareció algo muy perturbador y muy atractivo para llevarlo a cabo, ¿no? Básicamente ya sabéis de qué va Psicosis, la historia de una mujer, que se encuentra en un momento crítico de su vida con un amante que no puede legalizar su situación, con problemas económicos y decide cometer un robo y huir, ¿no? Pero a mitad de su huida se encontrará con un suceso que le afectará personalmente, claro, y cambiará totalmente el ritmo y la historia de la película. Bueno, eso básicamente intentando no hacer spoilers, pero vamos, los voy a hacer a lo largo de esta pequeña intervención porque yo creo que es una película que la hemos visto todos y no hay problema, ¿no? Psicosis es curioso porque es una película llena de personajes que ocultan cosas, ¿no? Para empezar, esos amantes que se ven furtivamente en ese apartamento de Fénix, porque él está casado y no quiere que se sepa en su entorno que tiene una aventura, ¿no? También, pues la propia protagonista que acomete el robo de $10.000 y tiene que huir, ¿no? Y en su entorno laboral tenemos a esa compañera secretaria interpretada por Pat Hitchcock, la hija de Hitchcock, que oculta a su marido que toma pastillas tranquilizantes, su jefe que oculta una botella de whisky en su oficina y ese comprador que va a pagar con dinero que ha ocultado y del que no ha pagado de impuestos, ¿no? Son muchas cosas. Luego, finalmente, ese hijo que ocultará los graves hechos que ha cometido su madre, ¿no? Que sucede hacia la mitad de la película. O sea, una película llena de gente que esconde cosas, ¿no? También es una película en la que Hitchcock, una vez más, da rienda suelta a sus obsesiones, a sus miedos, a sus deseos, ¿no? Encontramos mucha de la personalidad de Hitchcock que está presente en Psicosis.
Él siempre en las entrevistas le gustaba contar pues su miedo, ¿no? A la policía, que siempre recurrentemente contaba que cuando era pequeño su padre le llevó a una comisaría de policía con una vez que se portaba mal y le dijo esto es lo que se hace con la gente que se porta mal, ¿no? Y siempre le quedó ese recuerdo de la cárcel que ha plasmado en sus películas. Y aquí tenemos una escena clave en la que un policía de tráfico para a Janet Leigh en un momento en su vida y hay unos minutos de tensión porque piensas que va a descubrir y la va a detener, ¿no? Pues eso es un ejemplo del miedo de Hitchcock a la policía. También está presente la figura de la madre. No tenemos la madre simpática y manipuladora, pero en el fondo agradable de Jessie Royce Landis de Con la muerte de los talones. Tampoco tenemos la madre posesiva que interpretaba Leopoldo Constantin en Encadenados. Aquí tenemos un tipo de madre todavía mucho peor. La madre casi presente, jamás vista, cuyos efectos se notan en la personalidad de Norman, ¿no? El personaje interpretado por Anthony Perkins. El voyeurismo también está presente en la película, principalmente en ese agujero en la pared con el que Norman observa lo que ocurre en la habitación de al lado, ¿no? Ese agujero tapado precisamente por un cuadro en el que dos personas observan cómo se está bañando una mujer, ¿no? El voyeurismo también que estuvo presente en películas como La ventana indiscreta o también en el personaje del detective, ¿no? Ese detective que espía y que precisamente tiene un final trágico con esa imagen del cuchillo rasgando su mirada, ¿no? Su cara, ¿no? Cuando en las escaleras de la casa o la imagen del ojo sin vida de Janet Blake en el baño, ¿no? Eh, es curioso también está presente, hablando de baños, Hitchcock decía siempre que su obsesión cuando entraba a un cuarto de baño era que cuando saliera no pareciera que ahí no había estado nadie, ¿no? Que estaba tan pulcro y tan limpio como si alguien lo hubiera limpiado en ese momento, ¿no? Y aquí tenemos casi una masterclass de cómo limpiar un baño que se produce cuando Norman entra a intentar limpiar todos los efectos de lo que acaba de hacer su madre, ¿no? En ese momento. Eh, Son ejemplos de cosas de Hitchcock que están presentes en la película, pero encontramos en ella grandes innovaciones que yo creo que influirían mucho en el cine posterior, ¿no? Y, por ejemplo, es el giro argumental, ¿no? Estamos en los tres primeros cuartos de hora, tenemos un argumento de alguien que huye, pero a raíz de la escena de la ducha cambia totalmente. Se ha hablado mucho de que en la conversación que Marion y Norman tienen en el vestíbulo del hotel, cuando él le invita a cenar, Hitchcock quiso introducir en esos pájaros disecados una especie de aviso a Marion de lo que le puede suceder, una especie de aviso para que saliera corriendo, ¿no? Del hotel, pero que ya no sabe interpretar, ¿no? Y es curioso que en esa primera parte las simpatías del público van con la chica, pero a raíz de lo que sucede a mitad de la película, las simpatías van con el hijo sufriente, ¿no? Que tiene que deshacer o intentar ocultar los asesinatos de su madre, ¿no? Y es muy claro ejemplo la escena del coche hundiéndose en el lago. Durante un momento se queda a medio hundir y el público teme que puedan descubrirlo, pero al final acaba hundiéndose, ¿no? Es una manera, una manipulación del espectador
sobre dónde tienen que ir las simpatías, ¿no? El sexo es también muy impresionante en la película, pues la escena principal de los amantes. Janet Leigh se pega media película en ropa interior, ¿no? Y ya la escena de la ducha es una escena muy avanzada para la época, ¿no? Aunque dicen que los críticos lo que más destacaron es algo que no se había visto antes en el cine y es una escena de un inodoro y el momento que se tira de la cadena, algo que hasta en ese momento parecía impensable. Y sobre todo el uso de la violencia, ¿no? Que está presente en la famosa escena de la ducha que se le atribuye a Hitchcock, pero que realmente el planificador de la misma fue Saul Bass, autor de los maravillosos títulos de crédito. Hitchcock solo introdujo dos planos, el del cuchillo penetrando en la carne y el de la sangre en la bañera, ¿no? Y además quería hacerlo sin música, pero Bernard Herrmann, que compuso una de las mejores partituras de la historia del cine, le mostró lo que había escrito para esa escena en concreto y le encantó a Hitchcock y por supuesto ahí se ha quedado, ¿no? También es innovador en la película el uso de escenas subliminales como el plano final de la película en el que Hitchcock funde el rostro de Norman Bates con el de su madre durante un segundo y queda en la retina del espectador. Posteriormente, en películas como El Exorcista y El Club de la Lucha se utilizaría ese recurso, ¿no? Y también es novedosa la película por la promoción. Hitchcock, yo creo que inventó el spoiler, bueno, no lo inventó, pero casi. 2 años antes, Billy Wilder, testigo de cargo, ya aconsejaba al público que no contara el final de la película. Y en Psicosis, Hitchcock lo que hace es decir, primero que la gente que acuda puntual, que no se dejará entrar el público una vez empezada la película. Y en segundo lugar, pues eso, que no se cuenta a nadie el final de Psicosis, ¿no? Psicosis fue un éxito arrollador de público, la gente hacía filas para todas las sesiones, filas inmensas para ver esta película que realmente fue un shock para el público, no estaba acostumbrado a ver eso. La crítica la destrozó, la consideran de mal gusto. Sí, lo que se alabó es la actuación de los protagonistas, de Norman, de Anthony Perkins, y de Janet Leigh, que estuvo nominada a Mejor Actriz Secundaria y que no lo consiguió, ganó un Globo de Oro. Otros Oscar, no, otras nominaciones fue para el propio Hitchcock como director, la fotografía y la dirección artística. Desgraciadamente Bernard Herrmann se quedó fuera de las nominaciones. Y bueno, pues simplemente quería compartir algunas cosas de esta película de la que se puede hablar durante horas, de la que se han hecho estudios, documentales, que para bien o para mal ha influido en todo el cine de terror que hemos visto posteriormente y aún se sigue copiando y que, bueno, ahora se cumple 60 años su estreno. Y bueno, siempre es un buen momento para revistar esta película, que no la sabemos de memoria, lo sé, pero ver el cine de los maestros es siempre un placer. Así que aquí lo dejo, os invito a que sigáis viendo nuestras intervenciones en el canal de YouTube, escuchando nuestro podcast en iVoox, en Habla de Cine y visitando nuestro blog. Así que nos vemos en otro momento. Un saludo.